Colosenses capítulo 1, verso 17 al 20. Aquí está hablando del Señor Jesucristo y dice 1:17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Que el Señor bendiga su palabra. La muerte de Jesús en la cruz, decía el teólogo Jürgen Moltmann, es el centro de la teología cristiana. Los demás temas teológicos están siempre y deben estar referidos al crucificado. La Iglesia, por no poner la cruz en el centro del cristianismo, ha empezado a buscar e intentar encontrar su identidad en ritos, en dogmas, en tradiciones, en espectáculos. La cruz es el centro y es la identidad misma de la Iglesia de Jesucristo. Es preciso tal vez plantearnos la siguiente pregunta: ¿por qué sucedió? ¿Por qué, si esto es verdad, llegó a suceder? ¿A qué se debió? ¿Por qué llegó a suceder la muerte del Hijo de Dios, el príncipe de gloria, en el Gólgota? La respuesta la encontramos en las Escrituras y nos dicen por qué está ahí el Hijo de Dios. Lo primero que nos dice la Escritura es que no fue un accidente, no fue una casualidad o fruto de las circunstancias. No es que a Dios se le fue de las manos la situación, no. Las Escrituras dicen claramente que el que llevó a la cruz del Calvario a Jesucristo fue Dios mismo, fue el Padre. Esto estaba enmarcado en el plan de Dios, la sabiduría de nuestro Dios. Todo lo que ocurrió estaba profetizado. En el libro del profeta Isaías, en el famoso capítulo 53, se detalla con tanta precisión lo que ocurrió en la cruz del Calvario. O en el Salmo 22, cómo se indica en ese lugar proféticamente lo que ocurrió ese día. Si usted lee atentamente el Antiguo Testamento, por todas partes, apunta a la cruz del Calvario. El libro de Levíticos y los otros libros llamados libros de la ley hablan de los sacrificios, de los holocaustos, de los corderos que eran inmolados, que eran sacrificados. Todo era tipo y
y símbolo de la cruz del Calvario. El centro del cristianismo es la cruz del Calvario. La iglesia que pierde la cruz del Calvario pierde su identidad. Si nosotros recordamos la salida del pueblo de Israel de Egipto y cómo en la noche anterior Dios les instruye que debían sacrificar un cordero y con la sangre pintar los dinteles de las puertas para que el ángel de la muerte no pudiera dañarlos. Todo eso apuntaba a Jesucristo en el Gólgota. Todo era un símbolo de algo que iba a ocurrir. Quiero decirle que la cruz del Calvario no fue un accidente. En el Nuevo Testamento, el mismo Señor Jesucristo, hablando con Nicodemo, ese sabio de Israel, recordando un tiempo en el cual el pueblo de Israel en el desierto empezó a ser mordido por serpientes y que ocasionó una gran mortandad en el pueblo, como Dios instruyó a Moisés para que construyera una serpiente de bronce, la pusiera en un asta y la levantara. Y el relato dice que todos los que miraban hacia la serpiente eran salvados de las mordeduras. Jesucristo le dice a Nicodemo, porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y si yo soy levantado, a todos atraeré hacia mí mismo. Y eso lo dijo al principio de su ministerio. Jesucristo dijo, hay un bautismo del cual debo ser bautizado. Y cuánto me angustio hasta que sea. Estaba hablando de la muerte en la cruz del Calvario. El apóstol Pedro en el día de Pentecostés les dice, varones, hermanos, ustedes, por el consentimiento anticipado y el consejo de Dios, crucificaron a Jesús de Nazaret. Y lo vuelve a repetir en el capítulo 4 del libro de Hechos. Y él dice, por el conocimiento anticipado y el consejo de Dios, ustedes le clavaron en la cruz del Calvario. ¿Quiénes clavaron a Jesucristo en la cruz? Los hombres. Pero ¿quién llevó a la cruz del Calvario a Jesucristo? El Padre. Dios mismo lo lleva porque estaba dentro de su plan. Alabado sea el Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Estas son las buenas noticias. El apóstol Pablo decía, hablamos sabiduría en los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La cruz fue planificada en la eternidad por nuestro Dios. No fue un accidente. No fue algo que se escapó de las manos. Fue algo total y absolutamente planificado dentro de la sabiduría de nuestro Dios. Gloria a Jesucristo. Usted debe entender que a pesar de que el ser humano ha tratado de cambiar y mejorar a través de la historia, no ha podido. Y Dios cargó en Jesucristo
esa maldad intrínseca que poseemos los seres humanos. No cambiamos. Somos personas más educadas, pero no somos distintos. Se hacen leyes, se proclaman planes para mejorarnos, pero el ser humano no ha cambiado lo más mínimo. Seguimos siendo los mismos. Por eso que el Señor hizo un plan para nuestra salvación. Alabado sea Jesucristo. Este fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. La cruz es la esencia del plan de Dios y la forma que tiene Dios para salvar al mundo, para salvarte a ti y a mí. ¿Cuál es el pensamiento del ser humano actual con respecto a Dios? Un teólogo dijo lo siguiente: mientras este mundo esté coloreado de Dios, no se puede deducir de él la existencia, la justicia, sabiduría y bondad de ningún Dios. Tal y como el mundo realmente está hecho, es más fácil creer en el diablo que en Dios. Basta con detenerse un poco en muchos acontecimientos de la historia para creer en esto. No es fácil deshacernos de los infiernos o del gran infierno que fueron las guerras mundiales. No es fácil deshacernos y cubrir Auschwitz. No es fácil ignorar Vietnam o Hiroshima. No es fácil ignorar las guerras que vivimos hoy, ni los conflictos internos. No podemos tapar con un dedo los conflictos que existen en los seres humanos, la maldad intrínseca que está en nosotros. El problema que si nosotros nos fijamos en el mundo como está, es que esto justamente es lo que produce lo que se llama el ateísmo de la protesta. Señalar que Dios es un Dios indiferente. Señalar que el mundo no está regido por un Dios justo. Dostoyevsky, en su personaje Karamazov, dice lo siguiente: a Dios lo acepto, compréndelo, pero al mundo que creó, al mundo de Dios, no lo reconozco, no puedo decidirme a admitirlo. Este es el problema de la mentalidad del hombre actual y de muchos creyentes. Ver un mundo que se encuentra aparentemente arrojado a su suerte, donde tal vez hubo un creador el cual al parecer es indiferente a lo que ocurre. La principal molestia del ateo, la causa de su mayor tormento, desconsuelo, desencantamiento, es la indiferencia de Dios. La definitiva retirada de Dios de la vida del hombre. El Dios de Aristóteles es el Dios que el ateo plantea, o el agnóstico que existe. Es un Dios que no puede amar. Lo único que puede hacer es que lo amen los otros por su divinidad y por su belleza. Le llama el motor inmóvil,
es un amante egoísta. Este es el Dios del catolicismo. Este es el Dios tomista. Un Dios ajeno, un Dios que requiere obras, un Dios que requiere apaciguar su ira. Un Dios que está esperando que usted se equivoque para castigarle. Dios se ha mostrado al mundo. El apóstol dice, porque lo invisible de Dios, su poder y su deidad, se hacen claramente manifiesto a través de las obras hechas. Porque nosotros miramos las estrellas. Cuando yo era joven y no había conocido al Señor Jesucristo, en la playa, en las noches, miraba las estrellas y yo me daba cuenta que había un creador. Me daba cuenta. Jamás fui un ateo de decir, no hay creador. Yo creo que hay que tener mucha más fe para no creer en un creador. No. Yo siempre vi a un creador en la creación. Y el mundo lo ve. Y el ateo también lo ve. También vemos a Dios en la historia de las naciones, especialmente en el pueblo de Dios, Israel. O lo vemos en lo que se llama la providencia de nuestro Dios. También lo vemos, es verdad. Vemos algo del Señor. Lutero decía, yo no niego que los seres humanos puedan conocer de Dios a través de la naturaleza, a través de la creación. No lo niego, porque él se opuso a la teología natural que se llama, que es la teología basada en Aristóteles. Y esta teología lo que hace es que él, desde las cosas hechas, de lo finito, él logra captar lo infinito. Eso es. Pero Lutero dijo, no, yo no niego que se pueda conocer a Dios. Lo que yo niego es que no se puede conocer a Dios. No se puede tener una experiencia con ese Dios. Cuando yo miro la creación, cuando yo miro al Dios de la historia, ¿qué veo? El poder y la deidad de nuestro Dios. Y si yo miro el poder y la deidad de Dios y miro el mundo como está, ¿puedo amar a ese Dios? No puedo. Porque como un Dios tan poderoso que creó el mundo, que tiene un poder tan grande para sostener el universo, puede permitir un mundo así. Y ahí está la protesta del ateísmo, la indiferencia de Dios. Pero el apóstol Juan dice, a Dios nadie la ha visto jamás. El unigénito Hijo de Dios que estaba en el seno del Padre le ha dado a conocer. Juan miraba las estrellas, Juan miraba la creación, pero Juan dijo, a Dios nadie le ha visto jamás. ¿Quién le dio a conocer? El Hijo de Dios. ¿Se da cuenta del peligro de no mirar la cruz de Jesucristo? Porque solamente en la cruz de Jesucristo yo conozco el corazón de Dios. A través de la creación conozco el poder, la divinidad, lo grandioso. Pero a través de la cruz de Cristo conozco que ese grandioso, poderoso, omnipotente Dios es un Dios de amor. Me ama. No es un Dios indiferente. No es un Dios ajeno. Usted debe entender de que la cruz del Calvario no vino a dar respuesta al origen del mal. Ese es un misterio. Los filósofos
roto la cabeza los teólogos para entender por qué existe el mal. La cruz del Calvario no vino a dar respuesta de eso. Tampoco la cruz del Calvario vino, como algunos dicen, para que Dios pudiera también sufrir con nosotros en nuestro sufrimiento y acompañarnos. No, eso sería perpetuar el mal. La cruz del Calvario vino a vencer el mal. Jesucristo venció al príncipe del mal en la cruz. Alabado sea Jesucristo. Gracias, Señor. Gloria a Jesucristo. Alabado sea Él. Si miran la cruz del Calvario, verán la justicia de Dios. Solamente a través de la cruz del Calvario usted puede tener una experiencia con el amor de Dios. Por eso que las iglesias que han dejado de predicar la cruz de Cristo y solamente predican temitas, están cada día siendo más ateos. Porque yo no le puedo decir al mundo, Dios es poderoso, Dios es grandioso, Dios es esto. Y la persona, el creyente, dice Dios es glorioso y todo. Pero por dentro, como decía Paul Ricoeur, el ateo está en uno. Está aquí adentro. Por dentro dice, ¿y por qué me va tan mal? ¿Y por qué tanta injusticia? ¿Y por qué tanto dolor? Tenemos que mirar a Dios a través del crucificado, porque a Dios nadie la ha visto, pero el Hijo que estaba en el seno del Padre lo ha dado a conocer. Él es el resplandor de nuestro Dios. Él es Dios hecho hombre, que vemos a través de la cruz. Vemos la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Es el bien inmerecido a alguien que es un pecador y que no merece la eternidad, la gracia de Dios. Por gracia sois salvos, y esto a través de la fe. Y esto es un don de Dios. ¿Qué es lo que es el don de Dios? Porque algunos dicen que el don es la fe. No, el don de Dios es la gracia. Esto es un don de Dios, la gracia, el regalo, la salvación, para que tú tengas que creer. Por eso ahora podemos decir, el que cree en Él es salvo. Si tú crees en Jesucristo, serás salvo. A través de la cruz del Calvario vemos la gracia de nuestro Dios. Nosotros somos pecadores. Si usted cree que merece el cielo o el paraíso, o cómo le coloque el nombre, la salvación, si usted cree que merece eso, yo puedo asegurarle que usted no es cristiano. Si usted cree que no necesita un Salvador y que con sus obras usted ha sido bueno y que no es... Yo puedo asegurarle que usted no es cristiano. La gracia del Señor se ve en la cruz del Calvario. Nosotros, dice, que a pesar de que nosotros somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió en la cruz del Calvario por usted y por mí, a pesar de nuestras maldades. Usted debe entender que el ser humano, si lo queremos definir, es alguien que hace lo que no quiere hacer y no puede hacer lo que quiere. No puede. Usted hace lo que no quiere y no puede hacer lo que no quiere. Nacemos en pecado. Tenemos una naturaleza desviada. A un niño no hay que enseñarle a mentir. Hay que enseñarle a decir la verdad. No hay que enseñarle lo malo, hay que enseñarle lo bueno. Y hay que corregirlo. ¿Por qué?
porque estamos caídos. Necesitamos la gracia del Señor. ¿Y qué hizo Dios en la cruz del Calvario? Él derramó su gracia. La gracia, el regalo del Señor. ¿Qué más vemos en la cruz del Calvario? La inmutabilidad del Señor. Dios no cambia y no puede cambiar. Usted tiene que entender que el hecho de que Dios sea omnipoderoso, todopoderoso, no significa que lo puede todo, significa que lo sufre todo. Dios no puede todo. ¿Por qué? Porque Él se sujeta a las propias leyes que Él puso. Y Él es un Dios santo. Y Dios no dijo, es que es mi hijo, voy a bajar el castigo. Es que porque es mi hijo, ¿cómo voy a castigar a mi hijo? Usted puede entender que el hijo jamás desobedeció al Padre, que Jesucristo jamás le hizo mal a nadie. Pero ¿sabe el problema de Jesucristo? Que tomó nuestros pecados, nos representó. Y como nos representó, y Dios es inmutable, Él no pudo dejar de derramar toda su ira sobre su propio Hijo en la cruz del Calvario. Usted podrá decir, pero ¿por qué? ¿Por qué el Señor, si nos ama tanto, no nos perdonó? Porque Dios es un Dios justo. ¿Y cómo el Señor logra solucionar el problema? En la cruz del Calvario. Usted debe entender que en la cruz del Calvario, el que nos amó fue el Padre. Jesucristo obedeció a su Padre, pero porque de tal manera amó Dios al mundo, dio a su Hijo. Yo tengo un hijo. Yo tengo un hijo. Yo preferiría entregar mi vida a verlo sufrir a él. Y usted también. Lo más terrible sería verlo sufrir a él. El que sufrió un gran dolor fue el Padre, porque de tal manera nos amó que dio a su Hijo. Recuerde usted cuando le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo, que era tipo de la cruz del Calvario. Y Abraham accedió, pero Abraham perdonó al hijo. Dios perdonó al hijo de Abraham, pero no perdonó a su propio hijo. La cruz del Calvario se muestra claramente que si Dios no escatimó a su propio hijo, Dios derramará su ira sobre los pecadores. Algunos dicen, no, Dios es un Dios de amor, no puede haber un infierno, no puede haber perdición, no puede haber esto. No, la cruz del Calvario muestra que si Dios no escatimó a su propio hijo, yo le aseguro que Dios va a derramar su ira sobre los pecadores. Por eso dice que el que en Él cree es salvo y el que no cree en Él ya ha sido condenado. Nosotros hablamos de la santidad de Dios, pero no comprendemos lo que es. No comprendemos que Dios no puede contemporizar con el pecado. No comprendemos que Dios no puede. Dios no puede con el pecado. Dios aborrece el pecado. No al pecador, pero sí al pecado. Dios no puede convivir con el pecado. Dice que en Él no hay tiniebla alguna. Él es luz. Pero nosotros no lo entendemos. No lo comprendemos. No comprendemos la gravedad del pecado.
Pero si usted contempla la cruz de Jesucristo, se dará cuenta que allá hay un misterio oculto terrible. Que el pecado tiene que ser mucho más de lo que nosotros pensamos que es. Por lo tanto, en la cruz se ve la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. Dios planificó la cruz antes de la creación del ser humano para salvar a su creación. Gloria a Jesucristo. Y por último, lo más importante, la cruz del Calvario muestra el amor de nuestro Dios. El amor de nuestro Dios. Porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque Él nos amó de tal manera que dio a su Hijo Jesucristo. El amor de nuestro Dios. El pecado es pisotear la gracia del Señor. El pecado es ese corazón rebelde que a Dios le desprecia y desprecia su amor y desprecia que Él haya entregado a su propio Hijo. Ese estado de rebeldía en el corazón del hombre. Pero Dios nos amó. Dios dice, a pesar, yo sé, asesinaron a mi propio hijo. Mataron a mi propio hijo. Y aún hoy día me desprecian. Y aún hoy día pisotean mi gracia. Pero a pesar de eso, yo los amo. Y los sigo amando. Y los sigo llamando para que te entregues a Él. Dios muestra su gran amor en la cruz del Calvario. Si miras la creación, te mirarás siendo un ateo. Si miras al Dios de la historia, creerás que Dios es un Dios injusto. Si miras a la cruz del Calvario, te darás cuenta cuál es el corazón de tu Creador. Él te ama, Él me ama, Él murió por mis pecados. Él me buscó cuando yo no le buscaba. Él acudió a mí cuando yo estaba en tinieblas, cuando yo no entendía nada. Yo no sabía nada cuando me dirigí al Cariola ese día lunes. Nada. Fue Dios el que me buscó. Yo no busqué al Señor, Él me buscó. Y Dios también te busca y te ha traído hoy día acá a eso. Él te ha traído para ver si tú pisotearás o no la sangre del Cordero. O dirás, Señor, perdóname, me vuelvo a ti. Te entrego mi vida en gratitud. Cuando usted mira la cruz de Jesucristo, usted termina enamorándose del Señor. Entienda, si usted mira sus leyes, si usted mira la creación, sin haber mirado la cruz de Jesucristo, va a terminar despreciando al Creador. Pero si mira la cruz y después mira los cielos, maravillosos, mi Dios de amor. Él siendo tan poderoso, pudiendo haberse olvidado de ti, de mí, decidió amarnos. Si Él te enviara a ti y a mí al infierno, ¿quién diría algo? ¿Qué recurso de protección nos ayudaría? Nadie. Nadie podría decirlo. No existe nadie que pudiera levantar la voz. Y aunque la levantaran, no tendrían ningún poder, porque es el Creador. ¿Entiendes? Entrégate a Jesucristo.
Agradece, Jesucristo, lo que Él ha hecho por tu vida, por mi vida. Sírvele, santifícate para Él, búscalo, conságrate para Él. Tú no comprendes ni yo lo terrible del pecado. Pero cuando mires tus propios pecados, acuérdate de Cristo colgando en la cruz del Calvario, para que veas la gravedad de los hechos. Entrégate al Señor, conságrate a Él y sírvelo. Y entregue su vida a Jesucristo. Le invito a ponernos en pie.